¿Cuáles fueron los objetivos y las acciones de la política exterior china durante las primeras décadas del régimen comunista? ¿Qué impacto tuvieron estas políticas en China y en el mundo? En los próximos minutos hablaré sobre la política exterior china y su impacto entre los años de 1949 a 1976. Acompáñame. El comunismo y el nacionalismo marcaron la dinámica de los años 50 y 60 de China, pues mostraron un estado confrontacional en el ámbito internacional, hasta que se produjo el giro hacia el acercamiento con Estados Unidos de Norteamérica en los años 70, bajo el pragmatismo diplomático de Deng Xiaoping y su programa reformista. En el caso concreto de Mao, pese a que su política exterior no fue favorable ni fue tan significativa como el de otros líderes, sirvió para afianzar su figura como líder y consolidar su poder hasta encumbrarlo como un ser supremo en el imaginario de los ciudadanos. Pese a ello, la política exterior del Estado comunista chino ha mantenido tres objetivos fundamentales desde el ascenso de Mao: la modernización, el reconocimiento internacional como potencia global y la integración nacional. Empecemos con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tras la Segunda Guerra Mundial, China estableció una estrecha alianza con la Unión Soviética basada en la ideología comunista y la necesidad de apoyo económico y militar que requería. Fue esto lo que llevó a Mao a visitar Moscú en diciembre de 1949, pese a sus temores fundados sobre el menosprecio de Stalin o los políticos y militares rusos que miraban sobre el hombro a China. Estuvo varios días sin ver a políticos importantes antes de reunirse con Stalin. Sin embargo, salió airoso con la firma del Tratado de Amistad, Alianza y Asistencia Mutua del 14 de febrero de 1950, en el que se reconocía a China como comunista, a Mao como su gobernante y se generaba un préstamo de $300 millones. Adicionalmente, conseguiría la presencia de profesionales y técnicos rusos para apoyar en la organización de su gobierno. Este romance acabó en 1960, pero se fue deteriorando desde la muerte de Stalin, cuando Mao se proclamó como el único líder comunista vivo y Nikita Khrushchev agudizó sus críticas a los excesos del régimen stalinista, y Mao empezaba a implementar las mismas prácticas en China. Estados Unidos empezó a preocuparse por este escenario. Recuerda que estamos en plena Guerra Fría y con Mao empieza a marcarse un nuevo escenario en el tercer frente de confrontación. Pese a que China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se mostraban como aliadas, tuvieron problemas fronterizos y estuvieron al borde de la guerra en 1969 por el control de la isla de Shenbao o de Mamsky, que no tenía ningún valor, pero que casi lleva a ambos a una guerra nuclear. Luego vendría el acercamiento estratégico de Estados Unidos y el giro radical de la política internacional china. China también intervino en la Guerra de Corea, la guerra que va entre 1950 y 1953, en apoyo a Corea del Norte, lo que la enfrentó directamente con las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados. En este punto, los intereses de Kim Il-sung de convertir a las dos Coreas en comunista lo llevó a invadir el sur con el apoyo de Stalin en julio de 1950, lo que provocó la reacción inmediata de la ONU, ordenando el envío de fuerzas militares. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas quiso boicotear esta orden, rechazando la presencia militar multinacional bajo el alegato de que no se había reconocido a China comunista como Estado ni a Mao como gobierno. La intervención de Estados Unidos fue crucial para que se recuperaran territorios ocupados por los invasores norcoreanos y se respetara el límite del paralelo 38. Para julio de 1953 se firmó un armisticio que debería dar paso a un tratado de paz, que sigue sin producirse. ¿Qué llevó a China a involucrarse en un conflicto militar con el país más poderoso del mundo, cuando internamente todavía necesitaba consolidarse? Algunos historiadores señalan que fue por una combinación de factores, como las actitudes xenófobas, las preocupaciones de seguridad, los deseos expansionistas y principalmente la ideología comunista que lo llevó a aceptar el pedido de Stalin. Esta guerra significó un duro revés para las tropas chinas,
pues perecieron 500.000 soldados. Sin embargo, la Guerra de Corea fue un punto de inflexión en la política exterior de Mao, puesto que afianzó el poder comunista en Asia y contuvo la expansión norteamericana en esta región. Este incremento de su prestigio internacional provocó mayor tensión con Estados Unidos. Adicionalmente, le permitió mantener la frontera de Manchuria, donde se concentraba gran parte de su industria pesada. Respecto a las relaciones con Taiwán, antigua isla de Formosa, fue confrontacional también, pues estaba al mando de Chiang Kai-shek y adicionalmente había sido reconocida por la ONU como el único gobierno chino, aunque para Mao era parte de la República Popular China, y por ello fueron recurrentes las tensiones entre ambas. Una de las primeras acciones contra Taiwán se registraron en 1954, cuando los comunistas bombardearon la isla de Kinmen y Estados Unidos salió en su defensa. Ese mismo año, Mao ordenó el bombardeo de la isla de Tachén y nuevamente Estados Unidos salió en defensa de Taiwán. Para 1958, pese a no contar con el respaldo de Rusia, Mao ordenó el ataque a las islas de Kinmen y Matsu, y Estados Unidos movilizó a su armada ante una eventual guerra. Mao finalmente desistió, aunque agudizó las tensiones con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por actuar sin consultar sus acciones. Como estamos viendo, las relaciones sino-norteamericanas fueron agitadas, convulsas, entendiendo además que Mao propugnaba el anticapitalismo. Por esta razón, Estados Unidos se preocupó por bloquear diplomáticamente a China y se negó a reconocerla como Estado o otorgarle un lugar en la ONU. En esa dinámica es que promovió alianzas estratégicas como el SEATO para evitar que el comunismo se expanda en Asia o el ANZUS para garantizar la seguridad militar en el Pacífico Asiático. Irónicamente, las relaciones con China se fueron suavizando en tanto que se agudizaba el distanciamiento sino-soviético, hasta que Nixon visitó China en 1972 y rompió con 2 décadas de confrontación y aislamiento. Ese año se firmó el Convenio de Shanghái, dando inicio a los intercambios comerciales entre ambos. Ahora bien, ¿qué repercusiones tuvo esta política exterior maoísta? Lo primero es que contribuyó a fortalecer el sentimiento nacionalista y la identidad china a partir del odio a los norteamericanos e incluso el odio a los taiwaneses. Por esta misma política confrontacional, China estuvo aislada internacionalmente y enfrentó sanciones económicas por parte de Occidente. Hay que considerar también que los movimientos revolucionarios de la época vieron en China un modelo a seguir, fortaleciendo la imagen de Mao a nivel global. Eso sí, esta política exterior sirvió como herramienta para ocultar problemas internos, lo que generó tensiones y conflictos dentro del Partido Comunista de China. Las intervenciones militares, la intervención internacional, provocó un alto costo humano y económico para el pueblo chino. A manera de reflexión puedo manifestar que la política exterior de China dejó un legado complejo y controvertido. Pues por un lado, contribuyó a fortalecer la posición de China en el escenario internacional. Pero por otro lado, el aislamiento y los conflictos internos obstaculizaron el desarrollo económico y social de este país. Pese a todo ello, la política exterior de la China maoísta sentó las bases de lo que hasta hoy es la política exterior de un Estado socialista con una economía de mercado dirigido por un único partido, el Partido Comunista de China, aunque con repercusiones nefastas, eso sí, en su política interna. Pero de estas acciones nefastas en la política interna hablaremos en otro episodio. Hasta la próxima.